Voz de Arroyo se une a la reivindicación de toda una sociedad que clama contra la violencia de género. Todos los años decenas de mujeres mueren a manos de sus maltratadores y otras muchas padecen en silencio la violencia por parte de sus parejas. Hoy queremos decir desde la Voz de Arroyo que del maltrato se sale y que se puede recuperar la vida. Las huellas del maltrato físico pueden desaparecer, pero es mucho más difícil curar las heridas del alma. Hoy, en De Tú a Tú, contamos con la presencia de dos mujeres a las que el destino ha unido en una empresa común. Una de ellas no tiene miedo de mostrar su rostro ni decir su nombre. La otra se esconde en otra identidad y no la podremos ver la cara. La primera es Ana Luz Carvajosa, periodista, estudiante de psicología y colaboradora de La Voz de Arroyo, que está ayudando a Marta Ferrán, nombre ficticio, a revisar la novela, o más bien dicho, el diario vital del maltrato que esta última sufrió. A las dos quiero agradecer que hoy estén en De Tú a Tú y dejo en sus manos esta conversación en la que Marta nos va a contar su tremenda historia. Muchas gracias, Paco. Bueno, yo quería decir que Marta llegó a mi vida como llegan las cosas importantes. Muchas veces llegan por casualidad. Me invitaron a participar en un evento en el que periodistas anónimas teníamos que entrevistar a mujeres que tuvieran una historia que contar. Había escritoras, había juristas, cantantes, pero a mí me llamó poderosamente la atención la historia de una mujer que había sufrido maltrato físico y psicológico y que se encontraba en el momento en el que podía contar su historia para que sirviera a otras mujeres. Para ella era importante el poder decirlo y mandar ese mensaje de esperanza, porque el mensaje que hoy vamos a tener es que de la violencia de género se puede salir. Se sale dolida, se sale magullada, se sale con heridas, muchas veces heridas profundas en el alma, que son más difíciles de sanar que las heridas físicas, pero también se sale con la certeza de que la vida te puede volver a sonreír y te puede mostrar su mejor cara. Por estas vicisitudes de la vida y de la pandemia, aquella entrevista no se pudo realizar. Yo tuve varios encuentros con Marta, todos online, porque ella vive en Andalucía y no nos hemos podido ver físicamente todavía. Y a partir de ahí, yo espero que de una manera recíproca se fraguó una corriente de amistad, una corriente de solidaridad, un buen rollo entre las dos que ha culminado con mi entrada como revisora del texto de la novela, que espero que muy pronto salga y que podamos presentarla aquí en Mira la Voz de Arroyo. Y bueno, pues la vida son casualidades y aquella entrevista que no pudimos tener en su momento, pues la vamos a tener hoy en Mira la Voz de Arroyo. Y yo, pues para mí es realmente importante el poder finalmente entrevistar a Marta. Pues Buenos muy bien, días, Marta. la verdad es que, bueno, muchísimas gracias por haber escogido este canal para hacer esta entrevista que tanto deseabas. Pues nada, Gracias a ti, Paco, por darnos la oportunidad y por en este día tan especial poder contar la historia de Marta. Marta, buenos días. Hola, buenos días, Ana. ¿Qué tal todo? Es recíproco totalmente. ¿Sabes lo que más me sorprendió cuando te conocí? La fuerza que tienes. Me pareciste una mujer que eres delgadita, pequeñita, pero que desprendes una fortaleza interior, unas ganas de salir adelante que realmente imponen. Y eso desmitifica un poco la idea de que el maltrato puede llegar solamente a mujeres con determinados perfiles de personalidad o que pertenecen a una clase social. ¿Tú desde tu experiencia crees que el maltrato es algo que nos puede pasar a todas las mujeres? Sí, totalmente. El maltrato es algo que le puede pasar a cualquiera y de hecho, desgraciadamente, le está pasando a cualquiera
y nunca jamás dirías que esa persona que sale con un traje a la calle y trabaja en un banco está recibiendo palizas semanalmente. O sea, sí, no va por clase social ni por estudios. El maltrato le pasa a cualquier persona. Lo que pasa es que es muy difícil de aceptar que eres una víctima de maltrato. ¿No te lo crees? ¿Quieres engañarte y pensar que es algo pasajero que ha podido ocurrir en una Sí, ocasión? bueno, es algo puntual, me ha pasado esto, pero bueno, se habrá puesto nervioso y no me va a volver a pasar. Esto, bueno, le pasará a todo el mundo. Pues no, no es normal, porque cuando tú vives en una situación así, acabas normalizando estas cosas. Piensas que las relaciones de pareja son así y no son así. O sea, no, nadie tiene derecho a maltratar a ninguna persona de ningún tipo, ni física ni psíquicamente. Hay muchos tipos de maltrato y no solo es el físico, el psíquico es el que más cuesta de curar y quizá es el que menos se vea en las personas que te he comentado al principio, ¿sabes? Además, tú vienes de una familia acomodada, Mm, con una infancia feliz, con sí, muy dos bonita. hermanos varones. ¿Qué Sí. recuerdos tienes de tu infancia? Mi infancia es que fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo era muy feliz con mis padres, muy feliz con mis hermanos, muy feliz con toda mi familia. Nos llevábamos todos muy bien. Jamás vi ni ni una sola discusión en mi casa, ni en casa de mis familiares más cercanos. O sea, para mí esto era totalmente nuevo y a lo mejor pensaba que bueno, en mi casa no pasaba, pero que a lo mejor en el resto de casas era así. Entonces, bueno, pues me acostumbré. Desgraciadamente me acostumbré a las palizas. Y era una situación que, por lo que tú estás contando, no habías vivido nunca, tenías una familia estable y además tú ya habías tenido una relación de convivencia con otra Sí, pareja. Tuviste un matrimonio que finalmente acabó en divorcio, como tantas relaciones de pareja, pero en las sí. que en esa relación el maltrato no existió, ¿verdad? No. Yo con ese chico me casé y simplemente hubo un desgaste de la relación, pero ese chico era una excelente persona, era una muy buena persona. O sea, no tuve jamás ni, vamos, hombre, discusiones de pareja, lógicamente, pero jamás me faltó al respeto, nunca. Era muy buena persona. Tomas la decisión de divorciarte Ujú, por el desgaste de la relación, como nos acabas de comentar, mm, y al poco tiempo llega a tu vida esta persona que la ha marcado de una manera trágica, a sí, la que vamos a llamar Marcos, aunque no es su nombre real, ujú, tampoco Marta es tu nombre real. no. ¿Y qué es lo que viste en él que te llamó la atención, que te Pues, hizo enamorarte de él? pues supongo que acababa de salir de un divorcio de una pareja de 9 años y bueno, me hizo gracia y simplemente pues tiré para adelante con él y acabé enamorada de él, claro. Si no, no hubiera permitido absolutamente nada, porque me cegó. La ¿Cómo verdad, era si no, el perfil de la personalidad de él? él ¿Qué tenía tipo de una persona era? personalidad muy agresiva. Yo confundí, yo creo que confundí su agresividad con decisión. Yo soy una persona muy decidida, entonces yo necesitaba un semejante, ¿sabes? Y yo creo que lo que me pasó fue que confundí esa agresividad que él tenía pensando que era una persona decidida y me equivoqué muchísimo, me equivoqué mucho. Con Marcos fue tortuosa desde el principio, ¿no? Sí. Pero pasa un tiempo hasta que se produce ese primer episodio de maltrato. Ujú. ¿Nos puedes contar qué es lo que sucedió?
Sí, pues mira, yo cuando me separé, me divorcié de este primer chico, bueno, me puse a trabajar en otras cosas que no son mi profesión y me fui a vivir sola. Y en una de estas, pues cogí, yo hacía deporte en otro pueblo. Y me fui y digo, bueno, me voy al gimnasio porque me venía muy bien, la verdad, para despejar la mente. El deporte es maravilloso, sobre todo en estos casos. Y hice un pastel para llevárselo a mis compañeros y al irme me encontré una tienda de deporte con una mochila súper bonita y digo, ay, pues mira, se la voy a regalar. Y la compré y me la llevé al gimnasio. Y cuando entré al gimnasio, me dice pasa y entré en el vestuario de los hombres, que no había nadie, solo él y yo. Y cuando le di la mochila, se quedó sentado en el banco, yo al lado sentada, y de repente se puso de pie y me dio un bofetón que me tumbó, o sea, me tiró del banco hacia atrás y caí en el suelo. Entonces yo ahí sí que reaccioné, rápidamente cogí y me fui. Y no me preguntes por qué, Ana, porque no lo sé, no lo sé. O sea, a mí lo único que me dijo es que me estaba metiendo demasiado en su vida y que no quería, y yo nunca me he metido en la vida de nadie, o sea, yo voy haciendo, ¿sabes? Pero ese bofetón me dolió muchísimo porque es que me estaba gastando lo poco que tenía en algo para él y me dolió más eso que quizá la bofetada. Y además era una persona que tenía muchísima fuerza, que ha hecho estragos con la gente. O sea, él era uno que lo mirabas mal y iba hacia ti y te pegaba un puñetazo. Yo lo he visto cómo le reventó el oído a un muchacho que pasaba por allí, que yo me quedé helada. Y cogí y me fui a mi casa del otro pueblo, corriendo. Yo tenía una moto entonces. Y bueno, me refugié en casa y al día siguiente vino como que no ha pasado nada, ¿sabes? ¿Y qué piensas en ese momento cuando recibes el primer golpe? No Y al pienso. día siguiente cuando él se acerca como si no hubiera pasado nada. Pues la verdad es que no pensé en nada, porque yo no me creía que me habían dado un bofetón, porque a mí nunca nadie me había dado un bofetón. Entonces, yo nunca me he peleado con nadie, yo no soy una persona agresiva, nunca le he levantado la mano a nadie, a mí tampoco me la han levantado nunca, entonces yo esto no lo entendía. Yo decía, bueno, pues, ¿pero qué ha pasado? Y es que me lo sigo preguntando, hace 14 años. Pero bueno, simplemente pues que es una persona que no está bien y ya está, no hay que darle más vueltas tampoco. ¿Y qué le dirías a una mujer que hoy nos esté viendo que se enfrentara a una primera situación de maltrato físico o de maltrato psicológico, Que se que la vaya. esté viviendo ahora? Que se vaya, o sea, que se dé la vuelta y se vaya para siempre, porque no se queda ahí. Y tú le das permiso para darte un bofetón, le estás dando permiso para que te rompa un hueso. No, eso hay que frenarlo desde el principio. Esto es una enfermedad, o sea, cuando empieza hay que cortarla de raíz. Por más que te duela, por más que tú creas que lo quieres, porque no lo quieres, simplemente tienes una dependencia emocional que se ha forjado pues a través de situaciones que te han pasado. En mi caso fue que me divorcié y que se vaya corriendo hacia otro lado lo más lejos posible y que no lo vuelva a ver nunca más, porque le va a pegar una paliza en breve. Eso es lo que le diría, que Porque corra. siempre pasa, ¿no? O sea, Sí. existe un primer ataque, luego existe una justificación por parte del agresor en la que no Y va a te volver pide a pasar. perdón. Es capaz de pedirte perdón con lágrimas, ¿eh? Que es lo que me pasó a mí. Pide Que a mí perdón y piensas que no va a volver a ocurrir. A mí lo que me ha llamado mucho la atención cuando he hablado contigo e incluso ahora en esta entrevista que estamos teniendo
es que parece que en algunas ocasiones tú te reprochas el no haber puesto fin al maltrato. En el libro se ve claramente, porque a veces empleas palabras muy duras hacia ti. Dices, Sí. es que yo fui imbécil porque no fui capaz de pararlo, ¿por qué seguí ahí? Y además, en otras ocasiones dices una frase que a mí me parece bastante grave. No sé lo que dije o no sé lo que hice para que reaccionara así. ¿Tú piensas que ese sentimiento lo tienen las mujeres que sufrís maltrato, lo tenéis las mujeres que sufrís maltrato? Que en un momento determinado queréis buscar una justificación para esa agresión. Sí, quieres buscar una justificación porque tú tienes una dependencia emocional. Tú quieres a esa persona, tú crees que quieres a esa persona y entonces necesitas saber por qué te está haciendo esto cuando tú jamás le harías daño a nadie que quieras. Entonces sí lo necesitas saber, pero es que no tiene explicación. O sea, lo único que se puede explicar es que has dado con una mala persona. Pero claro, cuando tú estás metida en ese círculo, no ves nada. Por más que te digan, por más que te... Pues yo tenía mi mejor amiga que me decía, es que tienes que salir de ahí. Y yo no lo veía, yo lo justificaba y yo le decía, Nina, es que me ha pedido disculpas, es que me ha dicho que no lo va a volver a hacer más. Y tú te lo crees, porque tú crees que a ti nadie te va a querer más que él. Y esto no es cierto. A ti te puede querer una persona maravillosa que aparezca en tu vida de repente, ¿sabes? Pero estás ahí metida y no te das cuenta. No lo ves por más que te lo expliquen, lo tienes que ver desde la distancia. Y la distancia es lo difícil de conseguir en estas situaciones. Te ves atrapada y además, en tu caso, creo que tú intentabas ocultar todas las señales de maltrato y no decírselo a nadie, ni a tu círculo más cercano, ni a tu familia, sino que lo ocultabas para que nadie se enterara porque te llegabas a sentir avergonzada, ¿no? Sí, claro, te da vergüenza, porque estás permitiendo un trato vejatorio. Y tú lo sabes, ¿eh? Tú sabes que no le puedes decir a nadie que te acaban de dar una paliza porque te van a decir, pero chica, denúncialo, sal de ahí, vete a casa de tu madre o de tu padre o vete donde quieras, pero vete y no te vas a ir. Porque vuelvo a la dependencia emocional, no te deja marcharte porque tú crees que lo quieres y es que es muy difícil de entender esto para una persona que no haya sufrido maltrato. Es muy difícil de entender. O sea, tú te ciegas en esa persona y crees que esa persona es la única persona en el mundo que te va a querer a ti y te va a aceptar con todas tus cosas. No, esto no es cierto. Hay montones de personas que te pueden querer. Empezando por tus amigos, por tu familia, por otras personas que te enamores de otra persona y esa persona de ti y no sea un maltratador. Pero no lo ves, no lo ves y nunca lo puedes ver si hasta que tú no decidas que se acabó. Y eso es complicado. No es imposible, pero es complicado. Es un proceso muy largo. Tú viviste esta relación durante muchos años, ¿verdad? Sí, 11. 11 años. Y al final puede más el amor, puede más el miedo, la dependencia. Yo creo que es miedo, Ana, porque yo me fui de mi casa 1000 veces porque me echaba de mi casa cada 2 por 3. Cuando le iba bien, me decía, lárgate de mi casa. Y yo me iba a casa de algunos de mis amigos y me estaba allí 2 o 3 días. Y cuando me llamaba para que volviera, yo volvía. Yo volvía y me volvía a dar otra paliza por cualquier excusa. Y tengo 5 fisuras de clavícula que llevo arrastrando pues desde hace 13 o 14 años, que a veces pues me inmovilizan y me doy cuenta ahora y me da rabia ahora y bueno, pero en ese momento te llama y tú vuelves y vuelves sin pararte a pensar
en lo que te ha hecho hace 2 días. O sea, es muy complicado. Es muy complicado. La mente de una persona que está sufriendo maltrato es muy complicada. Yo decía, puede más el amor, pero realmente lo que piensa una persona que está sufriendo maltrato, que es el amor, porque el amor no es eso. El amor es todo lo contrario. El amor es estar con alguien que te quiera, que, con quien tú te sientes bien, que te valore. Y yo creo que ese mensaje es importante decirlo hoy. O sea, no decir, es que me puede el amor, es que me quedo ahí, No. porque no lo es. No es amor, eso no es amor. Aunque tú te lo creas en ese momento, ¿no? Tú crees que sí, porque cuando vuelves te pide perdón de 1000 maneras, te pone a llorar. A mí se me abrazaba a las rodillas pidiéndome disculpas llorando. Y yo me lo creía. Pero no es amor, es que no es amor. Lo que pasa es que ellos, pues supongo que reprimirán su sentimiento de culpa haciendo eso. Pero cuando se les pasa el malestar por haberte pegado una paliza, te la vuelven a dar. Y luego te además vuelven a pedir perdón. los tiempos supongo que cada vez son más cortos, ¿no? Cada vez se Claro, hace más claro. normal esa espiral de odio y de violencia. Sí, cada vez es más corto porque yo acabé pues como cuando no era porque a veces sí que es cierto que no me pegaba unas palizas de muerte algún fin de semana. El fin de semana que tenía suerte no me pegaba una paliza de muerte. Simplemente me daba 2 o 3 puñetazos, que por eso tengo las fisuras de las clavículas, y ya está. Y decía, bueno, pues hoy hemos tenido suerte. Pero cuando no era esta mierda has hecho de comer, y a lo mejor había hecho pues unos macarrones normales que hacen todas las familias, y me venía con el plato al sofá y me lo tiraba a la cara. O se pasaba una semana que vivía conmigo en el piso y no me dirigía la palabra, como si yo me hubiera muerto. Que yo hacía mi vida como si viviera sola. Eso es terrible, es terrible. Entonces, bueno, llega un momento en que se hace habitual, a diario. Y desgraciadamente te acostumbras a la tragedia, te Sí, acostumbras a la pesadilla. Llegado este momento, quiero decir a las personas que nos estén viendo en Mira la voz de Arroyo, que en psicología social, lo voy a leer además para no cambiar ni un solo punto, hay un concepto que se llama indefensión aprendida y que es que una persona ha aprendido a comportarse de una manera pasiva con la sensación subjetiva de no tener la capacidad de hacer nada y no responder a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación aversiva. Es decir, sí hay salida, sí, por supuesto. objetivamente, pero no la ves, eres incapaz de verla. Desde tu experiencia, ¿cómo podemos ayudar cada miembro de la sociedad a que una mujer que pueda sufrir maltrato sepa, sea consciente de que puede salir de ahí? ¿Hay alguna manera? Es muy difícil, Ana, porque sí que hay maneras, pues por ejemplo lo que se hace de apoyo a las mujeres maltratadas, de intentar darles cursos para que vean que pueden emprender cosas por sí mismas. El 016 es muy importante porque hay unos psicólogos detrás maravillosos que te pueden llegar a sacar en ese momento de esa situación, pero tú vuelves. Entonces, yo tuve la gran suerte de que este señor se enamoró de otra persona. Y entonces un día me dijo que se quería separar. Y en ese momento, a mí, no sé qué me pasó, me hizo un clic el cerebro, cogí mi ropa rápido y me fui. Y a partir de ahí me pude escapar. Y porque ahí, a partir de ahí, fue cuando vi que todo aquello no era normal, que mis amigos no se pegaban entre sí, ni mis amigos pegaban a mis amigas,
Y entonces fue a partir de ahí que fui hilando y fui dándome cuenta y diciendo, Marta, por favor, es que esto que has vivido es que no es ni medio normal y lo has aguantado durante 11 años. Tienes multitud de secuelas y no vuelvas. Y ese día fue cuando yo decidí no volver. Sí que ahí empiezas a escuchar lo que te dicen los demás. Empiezas a escuchar a la psicóloga y a saber que tiene razón. Empiezas a escuchar a la psiquiatra y a saber que tiene razón. Pero hasta que tú no haces el clic y dices, bueno, hasta aquí se acabó, es muy difícil que una persona que esté viviendo esta situación salga por lo que la sociedad diga. Es muy complicado. Sí se puede salir, pero tienes que darte cuenta tú de que estas situaciones no son normales. Pero es importante que digamos que se puede salir, aunque Sí, sea sí, difícil, que hay que pedir ayuda a las personas que sí, tengamos cerca, que hay que denunciar la situación. Y bueno, la constatación de que se puede salir eres precisamente tú, que sí, ahora mismo llevas una vida feliz, has sido madre, sí, tienes un hijo y una hija, tienes tu propia empresa. sí. A tus hijos de una relación posterior, ¿qué les dirás cuando sean mayores? ¿Les vas a contar esta historia? ¿Cómo les vas a educar en igualdad para que no Sobre quieran? todo en igualdad. Yo tengo un niño y una niña y los dos actúan exactamente igual. El respeto es exactamente el mismo hacia un lado o hacia el otro. Ahora son pequeños, la verdad es que tampoco te puedo decir mucho más, porque mis hijos, pues uno habla y el otro está empezando ahora, pero sobre todo en igualdad y en equidad, que esa palabra se nos olvida. ¿Y crees que la sociedad está avanzando en ese camino, a pesar Sí, de que hay mucho. ciertos sectores que minimizan todavía la violencia de género? Bueno, la minimizan porque no la han sentido o porque son partidarios de ella. Ujú. Entonces, cuando una persona no ha sentido que se abre una puerta y escucha las llaves y se pone a sudar del miedo, es normal que lo minimice, porque no sabe lo que es. Yo sí sé lo que es. Pues la mayoría de mujeres que hemos pasado por esta situación, lo de la puerta te lo van a decir, porque tú te pones a temblar cuando oyes las llaves abriendo la puerta, porque no sabes lo que va a pasar ese día. Entonces, hasta que, desgraciadamente, la sociedad, las personas, solo aprendemos a base de palos. Entonces, cuando tú no has vivido una situación, puedes tener empatía, pero no eres capaz de darte cuenta de la gravedad del asunto hasta que no te pasa a ti. Entonces, yo soy súper partidaria de nunca jamás hacer nada a nadie que no me gusta que me hagan a mí, porque mi dolor puede ser diferente al tuyo. ¿Me entiendes? Ujú. ¿Qué le dirías a la Marta de hace unos años? ¿Qué le diría a la Marta de ahora? ¿Y qué dirías a las mujeres que puedan estar en esta situación? Pues yo le diría que se tenía que haber ido el primer día, que el amor no es eso, que no puedes permitirte el lujo de depender emocionalmente de nadie, que la primera persona a la que tienes que querer es a ti, enamorarte de ti, porque solo tú te vas a sacar adelante. Entonces, bueno, pues hay desgraciadamente muchísimas mujeres en esta situación pues que no tienen medios económicos o que no tienen familia donde ir. No pasa nada, porque hay ayudas para eso. Se llama al 016 o se va una a la policía y le pone la primera denuncia y en cuanto tú pones una denuncia en la comisaría que sea, el mecanismo se pone en marcha. Eso quiere decir que empiezan a llamarte de muchos sitios que desconocemos para ponerte ayudas, para darte ayudas económicas, para darte una vivienda lejos de esa situación.
Yo no lo he pedido nunca porque sinceramente no lo he necesitado. Perdón. Pero existe, sí. Pero existe. Pues yo creo que sí. Dime. No, que yo creo que nos quedamos con ese mensaje Sí, de esperanza que nos acabas de dar tú. Que el es mecanismo difícil. se pone en marcha en Exactamente. cuanto tú pones la primera denuncia. Ahora. Hay un número de teléfono que es el 016 al que tiene que llamar cualquier persona cualquier mujer que esté sufriendo maltrato. Hombre, Ana. O cualquier persona que sepa que hay cerca una mujer que está sufriendo maltrato y que, como dices tú, el mecanismo empieza a funcionar y va a haber gente que le ayude. O sea, que ninguna mujer se debe de sentir sola. Y yo creo que ese es el mensaje. Te doy las gracias por habernos acompañado aquí en Mira la Voz de Arroyo. Doy las gracias, como no, a Francisco Ferrero por haberme dado la oportunidad de tener esta entrevista contigo que me hacía tantísima ilusión. Y creo que nos quedamos con ese mensaje, que se puede salir del maltrato. Sí, hay salida, totalmente, y mucha gente que te va a ayudar. Y que hay que pedir ayuda. Por eso, marcar el 016, que se sale. Y te voy a decir una cosa muy importante. Normalmente las víctimas de violencia de género minimizan el daño, es decir, no se atreven a denunciar muchas veces porque tienen miedo a denunciarlo y que tenga represalias, que normalmente las tiene, pero hay un problema que es que tú crees que no es tan importante como para denunciar. Sí, sí lo es. O sea, sí lo es. Cuando te ponen una mano encima, hay que denunciar. Sí es importante porque están invadiendo tu espacio y no hay que dejar que pase eso. Y eso hay que denunciarlo. Y lo primero de todo es llamar al 016, que es lo más importante, y a partir de ahí irte a una comisaría, le pones una denuncia y en cuanto tú hagas eso, el mecanismo y el engranaje se pone en marcha para sacarte de ahí y te sacan. Te lo puedo asegurar. Nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias, Marta. Tolerancia cero. Ahí podemos todos, toda la sociedad en contra del maltrato, en contra de la violencia de género. Y muchas gracias por tu generosidad, por habernos traído hoy este testimonio. Y gracias de nuevo también a Paco por haberme dado la oportunidad de poder hablar hoy contigo. Nos vemos pronto, ¿no? Paco, nos vemos pronto en De Tú a Tú. Sí, nos vemos pronto. Muchas gracias, Marta, por ese testimonio tan valiente que has hecho. Y en efecto, quedarse con eso que has dicho al final, ¿no? Hay que pedir ayuda, 016 no deja huella, hay que llamar. Y luego, en segundo lugar, lo de la denuncia me parece fenomenal y muy bien, y hay que hacerlo, pero que sepamos que a lo mejor el ir una persona sola a denunciar cuesta trabajo, pero en todos los municipios, Comunidad de Madrid o en el sitio donde estemos, suele haber asociaciones de mujeres que se dedican precisamente a este tipo de ayudas para que no se vaya solo en estos primeros momentos, pero que en efecto que hay que pedir ayuda. Así es que, Marta, me alegro muchísimo de que estés tan estupendamente bien ahora. Muchas gracias por tu valiente testimonio. Muchas gracias, Ana, por esta estupenda entrevista que has hecho y nos vemos pronto de nuevo en De Tú a Tú. Muchas gracias.